Hola Sofía, ¿cómo está ahí? Un Bajé la momento, por favor. música, bajé la música. ¿Cómo está Sofía? Buen día, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo se Hola, encuentran? profe. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Bien, también. Hoy día con más calor. Ayer y anteayer era frío, hoy es más calor. Yo tengo frío. Tiene frío, tiene que quedarse acostadita, con el celular no vaya escuchando a este viejo. En la mañana hacía frío. Sí, más temprano estaba velado. No, ahora ya está bastante agradable. Hay que reconocerlo. ¿Cómo está la familia? ¿Los papás, la mamá, los amantes? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Las pololas, pololos, amigos con ventaja? Cata, te reís solita. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, Cata. FK. Se nos quedó callada la Cata, parece. Justo le dijimos en el tema sensible para ella. ¿Ah, no, Cata? ¿Profe, se escucha la música? Sí, se escucha. ¿Mucho? Sí, Ok. pero ayúdeme. Sofi, dame los nombres de los compañeros, por favor. Bueno. Era ¿Quién? Catalina Aguilera, Espérame, está arriba aquí la Cata. ¿Ya? Cristóbal Muñoz, Cristóbal Muñoz. ¿Ya? Ignacia Palma, ¿Ya? eh, Camila Gallegos, Camila Gallegos. ¿Ya? la Catalina Jara, Cara Karina Guajardo, Guajardo. ¿Ya? Martín Ortiz La Martina. ¿Ya? y Francisco Balcázar y yo. Francisco Alcázar. Sí, y a usted ya lo había dejado presente. Le agradezco. Vamos a ver Ok. si hay alguien más que se está incorporando ahora. Ya está Ignacio Pérez y Luciano Fernández. Ignacio Pérez y Luciano Fernández. Ya, chicos, ahí creo tenerlos todos ahora. Buenos días, chicos, los que se están incorporando. Ya pues, muy bien, estamos listos para comenzar. Primero que todo, ¿me enviaron la tarea de esta semana? Sí, profesor, La estoy Yo hoy se la envío. me la están se la- enviando. Me están enviando la tarea de hace un mes. Profe, Si yo hoy mal, se la envío. si mi registro no es tan mal, solamente tengo la tarea de Cata Guajardo. Mis felicitaciones, Cata. Muy bien. Nadie Profe, yo hoy más. se la envío. Confío en ustedes hoy día. Hoy día. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Ya, X, vamos a colocar el XD. Ya, confío. Falta harto, así que. Oye, la última tarea es súper fácil. ¿Sí? Cristóbal, es súper fácil la última tarea. ¿Ya? De nuevo, vamos a colocar otro XD. Ya. Chicos, comencemos. Veamos en lo que estábamos. Ya, se incorporó ahora también la Amy Naranjo. Con esto terminamos la lista por el día de hoy, creo. Tenemos un poquito. La Amy. Y aquí tengo la Amy. Testillos, vamos a compartir pantalla como siempre. Dejen ver acá. Y ahora sí les pediré que colocaran en silencio los micrófonos. ¿Ya? Coloquen en silencio los micrófonos, por favor. Coloquen en silencio los micrófonos. Sí, sí, creo que sí. Ya. Si no, obligado a silenciar yo. A ver qué nos falta. La Cata, ¿estás escuchando música? Te pillé. Ya ahí sí. Ya.
Muy bien, muchas gracias. Ya. Chicos, está el libro. Reiteremos lo último que habíamos trabajado para que hagamos memoria. Yo les pedí a ustedes, primero que todo, que me mandaran la página 37. Esto, lo que está acá, sumamente fácil, chiquillos. De hecho, prácticamente hicimos todo en clase. ¿Ya? Página 37. Eso es lo último. No se meren en enviarme las páginas anteriores. Ahora página 37. Ya, veamos entonces. Habíamos comenzado con la página 38 y habíamos hablado sobre las potencias de base y exponente entero. ¿Sí? En eso estamos. Dejen ver un poquito el chat, a ver qué pasó. Ya, sí, XD. Sigamos entonces. Habíamos hecho esta actividad sobre las potencias, en donde la base era negativa, y nos preocupábamos sobre el exponente, si era par o impar, y eso nos indicaba un resultado en el signo. Ya, hasta ahí habíamos quedado. Eso era lo principal. Ejemplo, voy a darles un ejemplo. Voy a anotar acá. Ejemplo, lo voy a hacerlo todo con el -1. Estoy en el lado izquierdo. Recuerden que cuando estamos hablando de potencias, para que la base sea negativa, tiene que ir entre paréntesis. Obligatorio. ¿Ya? Voy a colocar solamente dos casos. -1 elevado a 800 y -1 elevado a 97. En el primer caso, como el exponente que está arriba, en este caso 800, es par, entonces el resultado es positivo. Y además, como es el 1 multiplicado las veces que sea, siempre me va a dar 1. Y en el segundo caso, el exponente es impar, 97, y significa que el resultado va a ser negativo. E igualmente me va a dar como resultado 1. Eso era en general lo principal que hicimos en la última clase. ¿Sí? Veamos, avancemos. Y aquí habíamos indicado lo que estaba en este recuadro azul, era lo mismo que acabamos de decir, cuál es la propiedad, y nos falta un caso en particular, lo que viene ahora a continuación. Fíjense, lo voy a mencionar, lo que está acá. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si en particular el exponente no es positivo ni negativo, por ejemplo, es 0, entonces, ¿qué yo voy a obtener? Que toda potencia de exponente 0 es siempre 1. Ejemplo, -1 elevado a 0, eso es 1. 20 elevado a 0, eso también es 1. ¿Sí? Hasta las fracciones, o los decimales. 1,6 periódico, si está elevado a 0, el resultado es 1. ¿Cuál es el único número que no podría yo escribir en la base? Es el 0. El mismo resultado, de hecho, está acá. Lo que me dice aquí, simbólicamente, dice A debe pertenecer, la letra E significa pertenece al conjunto de los números enteros, Z, pertenece a los números enteros, a todos, a excepción de uno. ¿Cuál? Menos el número, aparece una O, pero es un 0. La vamos a cambiar, porque efectivamente es un 0. Lápiz, aquí tengo el lapicito, ahí tengo, 0. Eso es, chicos. ¿Dudas hasta acá? Consulta, me levantan la mano, me preguntan. Ahí Dígame. está igual el signo, porque ahí se puso -1 elevado a 0 es 1 positivo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, -50, voy a cambiar el número. -50 elevado a 0 es 1. Pero ¿qué pasaría si yo hubiese dejado esto mismo sin paréntesis? -50 sin paréntesis elevado a 0. ¿Cuál sería el resultado? -1. No. Bien, sería -1. ¿Por qué? Porque esto es 1. Voy a destacarlo acá. Esto es 1 y adelante hay un menos. -1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero recuerden, ¿qué es lo importante? Siempre que usted tenga un exponente 0, el resultado va a ser 1. Eso es lo importante y eso siempre usted lo tiene que tener presente. ¿Cuál es el argumento? Pero por eso hay esta cuestión, ¿por qué es cierto? Ya, veamos. Acá tenemos una forma de argumentarlo. Fíjense, yo tengo el 1,
voy a seguir el ejemplo, y ese 1 lo escribimos como 3 elevado a 1 por 3, dividido por 3 elevado a 1. ¿Eso es válido o no? Sí, es válido. ¿Por qué es válido? Porque si yo estoy dividiendo un número por sí mismo, 3 elevado a 1 es lo mismo que 3 elevado a 1, el resultado va a ser 1. ¿Qué yo puedo hacer? Aquí puedo cambiar. Si yo tengo potencias de igual base, ¿qué pasa con los exponentes al momento de dividir? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Qué me dice la propiedad? ¿Qué tengo que hacer con los exponentes? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, no importa. Los debo restar. Entonces los exponentes se restan y me queda 3 elevado a 0. Por lo tanto, 3 elevado a 0 es 1. Es exactamente lo mismo. Profe, pero usted lo hizo con el 3. Sí, pero si en vez de 3 le coloco 13, el resultado cambia. No cambia. Sigue siendo lo mismo. Por eso, toda expresión, en este sentido, potencia elevado con exponente, como usted lo quiere decir, elevado a 0, siempre me va a dar 1. Ya, estamos. Listo. Avancemos. Eso era la página 39. Vamos a estar ahora trabajando en la página 40, chiquillos. ¿Sí? Dice, hasta ahora has calculado potencias con exponente positivo. Pero, ¿qué sucede si el exponente es un número negativo? Fíjense la diferencia ahora. ¿Con qué vamos a trabajar? Con exponente negativo. Por ejemplo, 2 elevado a menos 3. ¿Qué es lo que se hace? Ya, esto es, aquí mismo se explica la forma de cómo podemos desarrollar. Si yo tengo un 2 elevado a menos 3, significa que este resultado puede venir de una división. ¿A qué me refiero a división? Lo puedo escribir como 2 elevado a 0 menos 3, y si yo tengo una resta de exponentes, equivale a que hay una división. 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. Y esto yo lo puedo calcular. La parte del numerador es 1 y la parte del denominador es fácil calcularlo. Es 8. Listo. Aprendimos un nuevo tema en el día de hoy, o quizás algunos de ustedes ya lo sabían. El tema es, si yo tengo exponente, aquí tengo, si el exponente de una potencia de base natural es un número negativo, lo que yo puedo hacer es este pequeño cambio. ¿En qué consiste este cambio? Lo reitero, lado derecho. Tengo la potencia de base 2 y el exponente lo voy a dejar en menos 3. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un cambio acá. ¿A qué va a ser igual? Siempre en la parte del numerador yo voy a escribir un 1 y en la parte del denominador voy a escribir la misma potencia, prácticamente todo igual, pero con una pequeña diferencia. En vez de escribir menos 3, voy a escribir 3. Profe, ¿pero esto solamente se hace con la potencia de base 2? No. Si usted le quiere colocar que es el 12, también lo puedo hacer. Profe, ¿y sirve con el 50? También. 50 elevado a menos 8, por ejemplo, es igual a 1 partido por 50 elevado a 8. Ya, paremos aquí un poquito. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Díganme. Soy todo oídos. No entendí, profe. De nuevo, vamos, de nuevo, todo el principio. Todo el Por principio. favor. ¿Sí? ¿No? Tranquilo. Vamos desde el principio. Lo que comenzamos a hablar de potencia. Por ejemplo, 3 elevado a 2. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? 6, 9. Uno podría pensar en 6. Voy a escribir aquí a la derecha el 6. Claro, uno podría pensar 3 por 2. ¿Sí? Se puede entender que uno lo entienda así, valga la redundancia. Pero recuerden que 3 elevado a 2 significa 3 por 3. Eso es lo que significa. Y 3 por 3 es 9. ¿Sí? Voy a cambiar la base. 4. ¿Cuánto es 4 elevado a 2?
16. Y Y 16. 16 porque es 4 por 4. Eso me da 16. ¿Sí? Ya, esto ustedes lo vieron en séptimo y en octavo. ¿Sí? No debieran tener tantas complicaciones. Bien. Profe, pero 4 elevado a 2 es 8. Sí, uno podría entender lo que es 8 porque es 4 por 2. Pero no es eso. Tampoco es 6. Es elevado. Significa que el número lo multiplico el número de veces que me indica el exponente. Ahora bien, puede darse el caso en donde la base no sea positiva, sino que sea negativa. Ejemplo, menos 3 elevado a 2. Menos 3 elevado a 2, que fue lo que vimos en las clases anteriores. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, se hace de forma similar. Es menos 3 por menos 3. Menos por menos me da más, y 3 por 3 me da 9. Es decir, coincide con 3 elevado a 2. Es el mismo resultado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen distinta base. El primero es una base positiva y el segundo es una base negativa. Lo mismo puedo hacer con el menos 4. En vez de escribir 4, voy a escribir menos 4. Y se lo elevo a 2, también es menos 4 por menos 4, la misma idea, y el resultado de esto es positivo. 16. Porque menos por menos me da más. ¿Sí? Ya, ahora bien, voy a agregar un poquito más. Voy a colocar ahora 3 elevado a 3. ¿Cuánto sería 3 elevado a 3? 9. No, 27. es 27 porque es 3 por 3 por 3. ¿Sí? 27. Tengo que multiplicar el 3 veces. ¿Qué pasa si ahora la base es negativa? Porque es distinto ahora. ¿Por qué es distinto? Porque ahora me van a aparecer 3 negativos. Y habíamos dicho que había una propiedad. ¿Qué pasa si la base es negativa y el exponente es impar? Va a ser menos 27. Negativo. Va a ser negativo. De hecho, pero profe, ¿por qué es negativo? Veamos. Va a ser el menos 3, la base ahora es menos 3, cambió. Se escribe 3 veces y claramente el resultado es negativo. Porque menos por menos es más, por menos da menos. Ahí está el argumento. Profe, ¿y qué pasa si ahora en vez de que la base sea 3, sea 4? Es la misma idea. Positivo. Veamos, 4 elevado a 3 Ah, no, por negativo. sería El negativo. exponente era 4. Si la base es positiva, nada que decir. En esto se hace normal, lo que ustedes han hecho en la básica, 4 por 4 por 4, multipliquen. ¿Cuánto da eso? 64, creo. 64, muy bien, eso es 64. En cambio, si es negativo la base, ya sabemos que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el exponente es impar. Menos 4 multiplicado 3 veces me da menos 64. Eso es lo que hemos visto. Y además, incorporamos que si el exponente es 0, o sea, en este caso me va a dar 3 elevado a 0, la base es 3, el resultado es 1. Profe, ¿y si la base es negativo, menos 3 elevado a 0, cuánto es? Menos 3 elevado a 0, ¿cuánto será? Menos 1. 1. 1. Sigue siendo 1. Sigue siendo 1. Entonces, siempre que la base sea negativo, el resultado es 1. Si la base es una fracción, por ejemplo, un cuarto elevado a 0, ¿el resultado cuánto es? 1. Sigue siendo 1. Ya, esa es la magia de estos chiquillos. Siempre la base, si independiente de cuál sea la base, si el exponente es 0, el resultado es 1. Profe, ¿y cuánto es esto? ¿Cuánto es 0 elevado a 0?
¿Cuánto es 0 ¿Cero? elevado a 0? 1. 1. Es lo que podríamos pensar, es lo que me dijo recién el profe. No. ¿Por qué no? Porque el elevado a 0 sirve para todos los números, a excepción de uno. ¿Cuál? El 0. 0 elevado a 0 no se puede calcular, chiquillos. No tiene sentido. Porque es equivalente a dividir por 0. ¿Ya? No se puede hacer. Todos los demás siempre les va a dar 1. Pero, profe, si me da, por ejemplo, ¿se acuerdan el número pi? ¿Cuánto vale pi? 3,14. ¿Ya? Pi elevado a 0 es 1. Siempre va a ser 1. ¿Ya? Eso es lo que les quiero manifestar. Bien, Cata. 3,1415. Bien, eso es. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho entonces hasta el momento? Hagamos un resumen. Antes de lo que vamos a empezar a ver hoy día. Yo puedo tener, en este caso, en el 3 elevado a 3, tengo una potencia de base positiva y exponente positivo. El segundo, la base es negativa y el exponente es positivo. En el siguiente, veamos, dígame usted, ¿cómo es la base? Positiva. Positiva y el exponente Positivo. positivo. O sea, fíjense, bueno, y en el siguiente, veamos el antepenúltimo. La base es negativo y el exponente es positivo. Positivo. ¿Sí? En todos esos casos, ¿qué tienen en común? Tienen en común que el exponente es positivo. ¿Cierto? En todos el exponente es positivo. ¿Qué pasa si el exponente es 0? Entonces el resultado me da siempre 1. Si el exponente es 0, estoy viendo el de abajo, el resultado es 1. Si el exponente es 0, el resultado es 1. Entonces, podemos decir que estamos en los siguientes casos. Si yo considero los números enteros, tengo al medio el 0. A la derecha, ¿cómo son los números? ¿Con qué signo? Positivo. Positivo. Y a la izquierda, negativo. Yo vi todos estos casos, desde el 0 hasta el infinito. Recuerden que hacia acá, este es el infinito, y hacia acá también tengo el infinito. Todos los números que me coloquen acá, 1, 10, 20, 1 millón, 0, yo los puedo calcular. Ya, profe, de otro ejemplo, a ver. 4 elevado a 5, ¿lo puedo calcular? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculo? No me den el resultado, sino que ¿cómo se hace? Multiplicando. Multiplicando 4. 4, 4 veces 4. No, 5 veces 4. ya eso es, 5 veces 4. ¿Sí? Lo puedo hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Lo puedo hacer. Es más, si me colocan un 2 elevado a 60, también lo puedo hacer. Significa que el 2 lo voy a multiplicar 60 veces. Profe, pero me da un número sumamente grande. Sí, pero se puede hacer. Lo hemos explicado. Ahora bien, ¿cuál es el caso que no hemos visto? Es aquellos en donde el exponente es un número negativo. Lo escribí aquí a la derecha. Ese es el caso que vamos a ver ahora. Cuando el exponente es un número negativo. El exponente es un número negativo. ¿Cómo cuáles? Veamos. Doy el ejemplo. 3 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 6, 8 elevado a menos 20. ¿Cuál es la característica de todos estos números? Que el exponente es un número Negativo. negativo. Ya, eso es lo que estamos viendo hoy día. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Lo hago de esta manera. Fíjense, aquí está la forma de hacerlo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Fíjense, tengo aquí una potencia donde dice a elevado a menos n. ¿Qué hago primero? Igualo. Signo igual. Signo igual. Signo igual. ¿Qué estoy escribiendo en la parte de arriba, en el numerador? Acá. En todos va a ir entonces el 1. Siempre 3. La potencia. ¿Ya? ¿Se escuchó? Abajo en la potencia,
Pues, te falta completar la oración. La potencia que tiene que pasar La positiva, ¿no? queda con el signo, voy a cambiar hasta el color, voy a colocar el signo positivo. Me queda solamente el 3 elevado a 2. Fíjense el siguiente, ¿me queda el 5? ¿Me queda el 5 elevado a menos 6? ¿O solamente me queda 6? Solamente me queda 6. Eso es lo que estamos viendo ahora, chiquillos. El siguiente, el 8, ¿a cuánto va a quedar elevado? Solamente elevado a 20. Profe, pero ¿cómo calculamos 8 elevado a 20? 8 por 8, 20 veces. ¿Es mucho? Sí, es mucho, pero lo podemos calcular. Sin embargo, hasta antes de la clase, 8 elevado a menos 20 no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Al igual que el 5 elevado a menos 6 y el 3 elevado a menos 2. ¿Cómo yo elevo, profe, el 3 elevado a menos 2 veces? No tiene sentido. No tiene sentido, de hecho, decirlo, pero sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Aplicando la idea que acabamos de decir. Esa es la idea de ahora. Profe, ¿y en qué se argumenta todo esto? Aquí está la forma de argumentarlo. Esta es una posibilidad. Por ejemplo, si tengo una potencia de base, vamos a considerar una base positiva para que sea más fácil, y un exponente negativo, ¿qué yo puedo hacer? Reescribir el menos 3 como 0 menos 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo una potencia donde se restan los exponentes, significa que eso viene de una división. Entonces, si aquí tenía yo el exponente, aquí lo voy a escribir todo como potencia, voy a escribir aquí el igual ahora, voy a cambiarlo. Fíjense, eso es igual. ¿Qué yo puedo hacer entonces ahora? Puedo reescribirlo como 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. ¿Qué pasa aquí cuando hay potencias de igual base? Se restan los exponentes. Y esto lo puedo calcular siempre. El de arriba siempre va a ser 1 y abajo en el denominador me va a quedar el 2 elevado a 3. ¿Cuál es la diferencia con lo que partí, con lo que llegué? En el exponente. En el primero donde partí el exponente es negativo y lo que llegué el exponente es positivo. Eso es. Esa es Profe, la idea. Dígame. ¿puede repetir lo último que no caché? ¿Sí? De nuevo, si yo tengo una potencia de exponente, lo voy a ir destacando los pasos. Tengo una potencia de exponente negativo. Ahí está. Siempre yo lo voy a poder escribir de esta forma. ¿Sí? Esto es como un ejemplo. Después no va a ser necesario que lo hagamos siempre. ¿Por qué? Porque menos 3 es lo mismo que 0 menos 3. Prosigo. Este paso de aquí a acá es una propiedad que tienen las potencias. Si yo tengo una resta en los exponentes, vienen de una división. Esto es la división. 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3. Y el paso de aquí a acá, también lo dijimos hoy día. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? El resultado es 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? Bueno, eso lo podemos calcular, es 8, pero aquí lo dejo expresado por la importancia de lo que se ve gráficamente. ¿Qué es lo que es? Que lo que tengo al principio, 2 elevado a menos 3, lo volví a destacar, equivale a 1 partido por 2 elevado a 3. Profe, ¿y esto es a veces? No es a veces. Esto es siempre. Doy el siguiente ejemplo. La misma idea. 2 elevado a menos 5. ¿A cuánto es igual? A Sigamos la idea. 2 2 elevado a 0 elevado a menos 0 menos 5. 5. A 2 elevado a 5, eso lo escribo en una fracción. ¿Y qué escribo arriba de la fracción? En el numerador. Un 1. Siempre va un 1. Otro ejemplo, similar. 6 elevado a menos 30. 6 elevado a 30 y arriba 1. Eso va a ir abajo, el 6 elevado a 30. Cuando me refiero a abajo, me refiero al denominador. Y arriba va a ir un 1. Voy a colocar otro ejemplo más. 70 elevado a menos 10. ¿Qué hago ahí?
1 dividido por 70 elevado a 10. Bien, sería 1 y en el denominador 70 elevado a 10. ¿Sí? Eso, chiquillos. Eso es lo principal de la clase de hoy. Profe, ¿por qué el Dígame. 70? Yo coloqué 70. Acá a la izquierda coloqué 6 y aquí coloqué el 2. Coloqué un número positivo. Francisco, dime un número positivo. 3. 3. Dime un número negativo. Entero. Cualquiera. 7. Menos 7. Apliquemos la idea que acabamos de indicar. ¿Cómo resuelvo este problema? Fracción en la parte del numerador. ¿Qué debo escribir en el numerador? Francisco, ¿qué deberíamos escribir? No te escuché muy bien, perdona. Se le fue la señal, no se preocupe. Yo le escribo en la parte 7. del... 3 Se le fue la señal un poco, Francisco. Lo escribo yo. En la parte del numerador se escribe un 1, siempre va a ir un 1, y en el denominador va a ir un 3 elevado a 7. Recuerden, los números que yo estoy considerando son, por ejemplo, el 13, el 8, el 20, el 30, el 1000. ¿Esos números a qué conjunto numérico pertenecen? ¿A qué conjunto numérico pertenecen esos números? ¿Cuál es, profe? El 1, el 20, el 10, el 100, el 1000, el 200, el Naturales. 220. Ya. Todos los números que le he mencionado, niños, son números naturales. Vamos a empezar. De hecho, más chiquillos, más adelante, pero mucho más adelante, yo podría pedirle a ustedes calcular cuánto es, por ejemplo, 3/4 elevado a 2/8. Eso también se puede calcular, pero eso pensémoslo en cursos superiores, ¿ya? Esto todavía no es para ustedes. Pensemos en cosas más fáciles todavía, pero esto también se puede calcular, ¿ya? Avancemos. Despacio, pero avancemos. Fíjense, dice, ejemplo 3, calcula el cociente entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9. ¿Qué es el cociente o cociente? ¿Resultado? ¿El resultado de la qué? división. El resultado de la división. Ya, ¿cómo yo calculo el cociente? Tendría que calcular 3 elevado a 7. Hago el cálculo del 13 elevado a 9 y después los dos resultados los divido, ¿cierto? Ya. ¿Sería un poquito tedioso? Sí, porque por ejemplo, de hecho, fíjense acá, 3 elevado a 7 es 2187. 3 elevado a 9 es 19.683. Yo después los divido y obtengo el resultado final, lo que me están pidiendo, el cociente. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Podrá haber otra forma de hacer este problema? ¿Un poquito más fácil? ¿Qué creen ustedes? Tratando de aplicar lo que acabamos de decir. El profe, ahora, ¿por qué salió con la división? ¿Qué tiene que ver ahora con la división? Estábamos hablando de exponentes negativos y ahora me está hablando de la división. ¿Qué tiene que ver? Piensen, ¿cuál podría ser la solución? ¿Simplificar? Por ahí podría ser una posibilidad. Fíjense, simplificar. Veamos. 3 elevado a 7 significa que voy a escribir el 3, ¿cuántas veces? 7. 7 veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Lo voy a dividir por 3 elevado a 9. Significa que el 3 lo voy a escribir también 9 veces. ¿Sí o no? Sí. Ya, no lo voy a escribir yo las 9 veces, voy a hacer una pillería. Voy a escribirlo el 3 elevado a 7
por 1 y 1 más. Ahí tengo los 9, 3, ¿o no? Sí. Sí, porque tengo un 3 elevado a 7. Y aquí me va a salir más fácil. Simplifico el 3 elevado a 7 con los 3 de arriba. ¿Y qué me quedó en la parte de arriba? Si simplifique todo, me va a quedar un 1, porque simplifique todo. Y en la parte de abajo, ¿cuánto me quedó? 9. 9. O sea, una posibilidad es dividiendo el 2187 en 19.683. Esa es una posibilidad. Dividan. ¿Cuánto les da la división? Por favor. 0, ¿cuánto? (0,1 periódico). 0,1 periódico. Bien. Ahora, simplificando, dividan 1 dividido en 9. A un noveno. Dividan. 0,1 periódico. Da lo mismo, ¿no? Sí. Da lo mismo. ¿Cuál puede ser más fácil? Parece que simplificar. Yo no voy a hacerlo de otra manera. Voy a hacerla de la siguiente forma. 3 elevado a 7, el profe me pide que lo divida en 13 elevado a 9. Ah, pero profe, cuando yo divido potencias de igual base, puedo restar los exponentes. 7 menos 9 lo puedo de hecho restar. ¿Cuánto me queda? Menos 2. Ah, pero profe, 3 elevado a menos 2, lo acabamos de ver, equivale a un 1 arriba y abajo 3 elevado a 2. Y llegué al mismo resultado que delante. 3 elevado a 2 es un noveno. Tan, tan. Magia. Listo, lo hicimos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sale más fácil esta forma o no? Sí. Sale mucho más fácil y mucho más rápido. Nos quedamos con esta idea. Esta es otra forma de hacer divisiones de potencias en donde al final el resultado me da un exponente negativo. Esa es la idea. No voy a ahondar más en esto para que no se enreden. Los vamos a dejar hasta acá la clase. ¿Cuál fue la principal idea, chiquillos, del día de hoy? Fue esta. Que si yo tengo un exponente negativo, lo puedo llevarlo a una fracción. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Dudas, chicos? No. ¿No? No está tan difícil, pero hay que practicarlo. No, no facilito. Sí, Profe, no, dígame. antes de terminar la clase, ¿podría explicarme eso, ¿Lo último que hice? porfi? Sí, Sí. que no, Ya. Voy a darte la aunque misma idea, pero fíjate, no- con otro número. Si te piden, por ejemplo, dividir 20 elevado a 80 dividido por 20 elevado a 76. Es imposible, chiquillo, y se lo aseguro, que ustedes calculen el 20 elevado a 80. 20 por 20 por 20, 80 veces. Yo que les voy a recomendar acá, mantengan la base. ¿Y qué hay que hacer con los exponentes? Restarlos. 80 menos 76. Ahí ustedes lo restan. ¿Cuánto les da la resta? Resten. ¿Cuánto es 80 menos 76? 4, ¿no? ¿Sí? ¿Se sí, escucha? Sí, me da 4. Y lo mismo puede ocurrir si están al revés los números. 20 elevado a 76 dividido por 20 elevado a 80. Entonces, yo resto los exponentes, mantengo la base, y al 76 le resto 80. Y eso ya habíamos dicho que era 20 elevado a menos 4. Ah, pero cuando está elevado a menos 4, negativo, me queda un 1 arriba, y abajo me queda un 20 elevado a 4. Ya, eso es lo que hemos dicho en general, ¿ya? Chicos, o igual lo sea, seguimos, dígame, antes que se o corte, sea, dígame. por lo del 20 elevado a 74 tengo que dividirlo. El 20 elevado a 70